Llegué a pensar que no había hecho lo correcto. Faltaba el aire acondicionado, donde solamente había charrasca de tambor y cajita. Señor Jesucristo, ya no puedo seguir. Sin embargo, en el momento no lo demostré, sino que me fui a un cuarto aparte a llorar. Escena 1, plano medio, toma 1, acrecentados. Acción. A lo largo de los años, la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, en la L, se ha convertido en una de las congregaciones más longevas de la costa oriental del lago. Una obra que aperturó Paulo Cárdenas y durante 10 años fue sucedida por distintos pastores, como Alirio Lozada, César Pérez, Miguel Guerrero y finalmente el pastor Esteban Minorta, quien ha sido el patriarca de esta congregación durante 31 años. La Iglesia Pentecostal en la L se ha caracterizado por ser una congregación poderosa por su crecimiento, servicio y manera de adorar a Dios. Sin embargo, no siempre fue así. Todo comenzó con un llamado de Dios. Y después de haber tratado de ubicar lugar para salir a predicar el Evangelio y haber intentado en 2 lugares, se dio la Iglesia La L como la tercera opción y ahí comenzó el ministerio pastoral. En una familia pastoral, el anhelo de todo padre es que un hijo suceda su ministerio, y por voluntad de Dios, desde hace 8 años se unió a esta obra el segundo hijo varón del pastor Esteban, el reverendo Eliú Minorta. Nunca imaginé que iba a ser yo el menor de la casa. Sin embargo, yo desde chiquito me gustaba jugar con mis hermanos a los cultos. Y mis padres siempre me apoyaban, nos apoyaban en esos juegos que teníamos en casa. Pero nunca me imaginé que yo llegara a ser pastor, que yo iba a tener ese llamado, ya como menor de la casa. Pero bueno, los propósitos de Dios se cumplen. Y fue la voluntad de Dios y me siento muy contento de estar donde estoy. Creo que Dios ha sido muy bueno conmigo y por Él estoy aquí. Lo primero que pensé fue que ya esta era una obra que llevaba 10 años cuando Dios me dio la oportunidad de llegar a este lugar. Y todo lo vi como tan comenzado, ninguno había podido terminar lo que había iniciado. Y al yo ver lo que había y cómo estaba, dije, con la ayuda del Señor, yo voy a ser el pastor que voy a culminar esta obra aquí en la isla. No había muchas comodidades, hablando estructuralmente, no había muchas comodidades, faltaba el aire acondicionado, donde solamente había charrasca de tambor y cajita. Yo pertenecía al grupo de los músicos tocando el tambor, tocando la charrasca, y había un fuego muy fuerte, muy bonito, una pasión en los hermanos, muchas personas adultas. Pero gracias a Dios creo que Dios en ese tiempo mostró su gloria como lo ha hecho hasta ahora. Pero espiritualmente, por supuesto, había mucha necesidad de Dios, y cuando uno tiene un llamado de Dios, eso es lo que lo atrae, donde hay necesidad de Dios. Aceptar el llamado pastoral a esta obra fue un poco difícil al principio, ya que por mi inexperiencia siempre me costó. Sin embargo, sentí como esa llama y ese llamado de Dios a mi vida, pero no estaba claro todavía. Fue ahí donde tomé la decisión de ir al Instituto Bíblico en el año 2014, 2015, y fue ahí donde Dios empezó a tratar conmigo a medida que iba viendo las clases, a medida que iban pasando los días ya en Carvajal Valera, donde está el Instituto Bíblico. Dios empezó a enseñarme y fue ahí donde sentí más pasión por este llamado. Tuve mi relación con Dios en ese momento y en una ocasión hubo una clase donde tuvimos que llenar una serie de preguntas acerca de quién es el pastor, cuál es la labor del pastor. Sin embargo, fui motivado a llenar todas esas preguntas
y entendí el propósito de Dios en ese momento. Y me hice el reto de que si regresaba de allá, aquí a Ciudad Ojeda, tenía que regresar con una mente clara y el llamado que estuviera seguro de que Dios iba a respaldar mi vida. Todo empezó en ese año 2014, 2015, que Dios trató con mi vida. Dios empezó a enseñar y yo empecé a enamorarme de Él. Mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, fue un crecimiento sano, gracias a Dios. No conozco otras cosas que no sea de aquí. De verdad que fue la iglesia donde nací, la iglesia donde crecí y fue mi llamado al ministerio. Entonces, en lo personal, ha sido de bendición. Ha sido de bendición estar en este lugar y Dios se ha mostrado a mi vida y estoy muy contento por eso. Gracias al Señor tuve un buen instructor, mi pastor, el que me sacó al ministerio. Fue un excelente instructor, un excelente guía. Y él me dijo: hermano Esteban, no se proponga sacar del corazón de los hermanos al anterior pastor. Cuando ellos se vayan a dirigir a usted, le van a decir: hermano Miguel, no se enoje por eso, no se aflija por eso. Solamente órele a Dios y dígale al que lo llame hermano Miguel, dígale, yo le admiro a usted por el amor que tiene hacia el hermano Miguel, pero si usted me permite dar un lugarcito en su corazón, también para el hermano Esteban. Y hasta el día de hoy, gracias al Señor, siento que tengo una excelente aceptación. En lo personal, un poco difícil, ya que por mi juventud me veían pues un muchacho, persona adulta, hermanos ya ancianos, mayores que yo. Siempre fue un poco difícil, ya que cambiar ese concepto de hijo de pastor, allá pastor adjunto de la iglesia, siempre fue un poco difícil para ellos asimilar. Sin embargo, pues Dios me ayudó, tratando con respeto, irme en humildad hacia mis hermanos, escuchándole, y Dios respaldó. Cada vez que Dios me permitió empezar a predicar aquí, Dios empezó a respaldar mi vida y Dios hizo la obra. Y yo sé que eso cambió en mis hermanos adultos, más que todos ancianos, con más experiencia que yo, pero Dios me dio esa sabiduría en el mundo. El creyente espera que le asigne tarea. El discípulo dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántas personas esperan que el pastor le diga: hermano, haga esto, por favor? Pero el discípulo le dice: pastor, ¿qué tengo que hacer esta semana? Pastor, hay un hogar por predicar, dígame si puedo ir, pastor. El creyente, hermano, está dispuesto a hacer todo lo que el Señor manda. A nivel emocional ha sido maravilloso, porque yo siempre he dicho que Dios me dio la oportunidad de llegar al lugar donde hay gente más inteligente que yo. Así que todo comenzó con personas muy especiales y eso fue aumentando en mí una pasión y una emoción para permanecer en este lugar. Así que gracias al Señor, hasta el día de hoy puedo decir que ha sido muy especial este lugar para mí. Siempre altos y bajos, siempre a medida que empezó la crisis, que muchos decidieron irse del país. Sin embargo, a pesar de que muchos se fueron, Dios nos ha permitido tener esa pasión todavía por predicar el Evangelio y buscar la forma de que la iglesia siempre se mantenga vigorosa. Y eso ha sido progresivamente. Dios nos ha ayudado, gracias a Dios por los líderes, y eso nos ha impulsado a amar más la obra del Señor aquí en la L.
La evolución espiritual ha sido también muy satisfactoria, porque personas que no conocían a Dios o que estaban iniciándose en los caminos del Señor han ido evolucionando de tal manera que Dios nos ha permitido formar muy buenos predicadores. Gracias al Señor, hasta el día de hoy contamos con una evolución espiritual y una formación bastante satisfactoria. Hasta ahora, la experiencia más fuerte que he tenido como el pastor, creo que la debilidad de cualquier padre son los niños, ¿no? Y en una ocasión, pues, no hace mucho, pues la bebé se complicó de salud, y cuando fuimos al hospital pensamos que iba a ser una consulta más, una consulta rápida, pero cuando la doctora nos dijo que tenían que hospitalizarla, eso fue un golpe fuerte. Sin embargo, pues en el momento no lo demostré, sino que me fui a un cuarto aparte a llorar y hablar con Dios, y no pensé que iba a llegar a ese extremo. Fue una experiencia un poco difícil en lo personal, pues porque van muchas emociones ahí. Sin embargo, mantuve una buena actitud hacia Dios, hacia mi esposa en el momento, pero fue una experiencia fuerte. Fue una experiencia fuerte porque uno nunca va a querer que un niño de uno esté en esa situación. Fueron aproximadamente unos 10 días, pero fueron días difíciles. Pero Dios se manifestó. Una de las cosas que más me afectaron por ahí hace unos 25 años aproximadamente fue la enfermedad de la niña que traíamos en aquel entonces, que recién llegados acá, ella estuvo hospitalizada por varios días, y eso fue una aflicción muy grande para mi vida. Llegué a pensar que no había hecho lo correcto, puesto que antes tenía más posibilidades económicas para resolver cualquier situación que se me presentara, y ahora no tenía dinero y tenía una hija hospitalizada, y la situación se hizo bastante difícil para mí en mi carrera ministerial. Como dice la Biblia, no diga el débil, fuerte soy. Y como dije al principio, la debilidad, luego que uno es padre, son los hijos, y uno siempre está ahí como para alentar, para orar por los enfermos, dar palabra de aliento, pero cuando hay una dificultad dentro de casa, en el pastor, siempre uno se pregunta el por qué, ¿no? Pero creo que es propósito de Dios para enseñarnos también de que Él es consciente de nuestra situación y que Él se puede hacer presente también en la vida de uno, en lo personal. Desistir, pues en realidad una vez se cruzó por mi mente, debido a que hubo unos ataques espirituales muy fuertes, tanto que llegó a haber desavenencia, inclusive desavenencia conyugal por el ataque tan fuerte del enemigo. Pero me motivó algo a seguir adelante, y fue: yo tengo a quien entregarle mi licencia pastoral, al presbítero que me había instalado en este lugar. Pero dije: el llamado de Dios, ¿a quién se lo entrego? No tengo a quien entregarle el llamado de Dios. Tendría que decir: Señor Jesucristo, ya no puedo seguir. Usted me llamó, pero yo no aguanto. Y la Biblia dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y eso me confortó y pude seguir adelante. Sí, por situaciones, por pensamientos, creo que a la mayoría de repente le puede llegar este pensamiento de desistir, por situaciones que se aprietan, por la necesidad que puede haber. Siempre uno como que se va a la lógica humana y no a la dependencia de Dios, creyendo de que Dios bendice la obra de nuestras manos también.
pero el pensamiento ha estado, pero no se ha hincado todavía, no se ha posesionado de mí, sino que son pensamientos que van, que vienen, pero así como vienen se van, porque no encuentra cabida en mi pensamiento. 10 años más adelante estoy visualizando un templo donde quepan entre 700 y 800 personas y unas multitudes que puedan congregarse, hermanas y hermanos, al servicio de la obra del Señor Jesucristo. Y este servidor estaría satisfecho de haber entregado toda mi vida o gran parte de mi vida en el servicio a la obra del Señor en este lugar. El deseo que tenemos es que un día pues estemos en un lugar mucho más amplio, con una congregación más grande, con la finalidad de cumplir el ministerio que Dios nos ha encomendado, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Palabras, pues como dice una alabanza, hay momentos en que palabras no me alcanzan. Y realmente ha sido más lo que he podido gozarme, disfrutar en el Señor a través de estos 31 años de ministerio aquí en la L, que lo que he podido padecer. Se pone de manifiesto lo que dijo el apóstol Pablo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada cuando venga Jesucristo. Bueno, mi palabra para la iglesia en general es que sigamos adelante en aumento, en crecimiento, ya que Dios está con nosotros y hemos visto la mano de Dios. Y si en los momentos difíciles no hemos caído, creo que en este tiempo donde estamos en avivamiento, donde estamos apasionados por su obra, creo que Él se va a hacer más presente en nuestras vidas. Así que les animo, hermosa iglesia, a seguir adelante, a tener ese valor, a tener ese dominio propio de que Dios está con nosotros y vamos a crecer y nuestra familia va a llegar. Considero que se está levantando una generación con una pasión de servir a Dios, y a nivel espiritual creo que nos vemos ya con unos adoradores, con unos líderes, con la capacidad de impartir el Evangelio y con la capacidad de ministrar a la congregación bajo la unción de Dios. El comienzo no fue así. Y que debemos apreciar lo que hoy tenemos. Debemos apreciar las comodidades, debemos apreciar los ministerios que Dios nos ha entregado, que fue luchado desde antes, pero que hoy podemos estar gozando de esas bendiciones de Dios y que siempre haya esa gratitud a Dios. A propósito de estos 41 años de aniversario y en medio de un camino lleno de victorias y desaciertos, si volviésemos atrás y se reiterara la propuesta de servir en esta obra, ¿lo volverían a intentar? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí.